Bueno, entonces en uno de los ejercicios para el grado décimo, me llamo Juan Alberto Pineda y entonces vamos a explicar algunos puntos que tienen que ver con la solución de triángulos, en este caso los triángulos rectángulos, ¿no? Para este primer ejemplo que tenemos, aquí nos dan este valor, esta sería la hipotenusa y nos dan el ángulo. Entonces la idea es buscar, hallar EF, esta distancia de aquí hasta aquí es 8, que nos dicen que es D, ¿sí? Que es D. Y este sería E, que no lo sabemos, y no sabemos F, tampoco lo sabemos. Entonces vamos a hallar primero E y después F. Entonces, para hallar E, en este caso, este es el ángulo adyacente, este es el lado adyacente de este, ¿cierto? Entonces, si tuviéramos aquí uno de estos valores, lo podríamos hallar mediante Pitágoras, pero como no lo tenemos que hallar mediante la regla del seno o la regla del coseno. Para hallar este lado sería mediante la regla del coseno, porque la regla del coseno, ¿qué nos dice? Que el coseno de 50 grados es igual al lado adyacente, que sería E, sobre la hipotenusa, que sería 8, ¿sí? Por lo tanto, para poder determinar el valor de E sería igual, este pasa a multiplicar y sería el coseno de 50 grados multiplicado por 8. Y entonces lo calculamos, el coseno de 50 grados por 8. Bueno, entonces al meterlo a la calculadora hemos encontrado que el coseno de 50 grados es equivalente a 0,64. Entonces ese valor lo multiplicamos por 8 y nos daría que 8 por 4, 32, y 6 por 8, 48, y 3, 51, ¿sí? 8 por 0, 0, entonces nos da 5.12, es decir, que este valor es 5.12. Entonces, si ya tenemos el valor de 5.12 y tenemos el valor de 8, nosotros lo podríamos hacer por Pitágoras. Por Pitágoras sería que, en este caso, que sería que la D al cuadrado es igual a la suma de la F al cuadrado más la E al cuadrado. Eso sería por Pitágoras. Pero entonces, sigámoslo haciendo por el seno. Entonces, si lo hacemos por el seno, diríamos que este es el lado opuesto de este ángulo, y entonces diríamos que el seno de 50 grados es igual al lado opuesto, que es F, sobre la hipotenusa, que vale 8. Y entonces este 8 que está dividiendo pasa acá a multiplicar, que nos daría F igual al A8 por el seno de 50 grados. Entonces logramos encontrar el valor del seno de 50 grados. Al identificar el valor del seno de 50 grados, vemos que el seno de 50 grados, diríamos a este lado, el seno de 50 grados es equivalente a 0.76. Eso sería, diríamos que con dos cifras significativas, esto es equivalente a 0.77. Luego ese 0.77 lo multiplicamos por ¿cuál? Por 8, y 8, 7 por 8, 56, 6 y llevo 5, 7 por 8, 56, y 5, 61. Significa eso que es equivalente a 6.16.
en este caso 6.16, y por este caso de acá nos daría 5.12. Pero entonces, ¿cómo lo podemos confirmar? Lo podemos confirmar con este método de aquí, y de esa forma, utilizando la ley del seno y la del coseno, podríamos resolver los demás ejercicios que podremos encontrar allí, ¿no? Que podremos encontrar allí, porque ese es un triángulo rectángulo y tiene solución de esta forma, o por la regla de Pitágoras. Bien, tenemos otra forma de pregunta, y esta forma de pregunta nos dice que resuelva cada triángulo si es posible. Cuando nos preguntan de cada triángulo si es posible, es hallar siempre sus lados, ¿cierto? Entonces, si se trata de un triángulo rectángulo, significa que uno de sus lados es de 90 grados, ¿sí? Uno de sus lados. Entonces, y los otros son diferentes a 90 grados. Y nos dice que uno de sus lados es de 35 grados, ¿no? Pero en este caso es rectángulo en M, o sea que aquí esta M es rectángulo y este es el ángulo, el vértice P, y aquí tenemos el vértice N, y si este es el vértice N, eso significa que este lado N es igual a 8 centímetros, ¿no? Así, de esta misma forma lo tenemos que plantear. Entonces, si nos dan esta información de M, N y P, del triángulo N, rectángulo M, N, P y rectángulo en M, entonces ya nosotros planteamos así, de esta manera, y podemos hallar mediante Pitágoras o la ley del seno o del coseno lo que es las demás. En este caso, este sería el lado M que necesitaríamos hallar, y este sería el lado P, que es lo que nos pregunta para darle solución a este triángulo. Entonces, si queremos hallarlo por este lado y tenemos el lado adyacente, eso significa que, y nos dan este ángulo, significa esto, que el ángulo adyacente nos representa el coseno, ¿sí? El coseno, entonces sería el coseno de 35 grados es igual al ángulo adyacente, que es 8 centímetros, dividido para M, que es la hipotenusa, ¿no? M, que es la hipotenusa. Con este ya podríamos nosotros solucionar, y este pasa acá y este pasa acá. Entonces significa esto que M sería igual a 8 dividido el coseno de 35 grados, y con eso ya hallaríamos el valor de M. Y por lo tanto, si tendríamos el coseno de 35 grados, nos dicen que es este valor. Nos da un valor que el coseno de 35 grados viene siendo igual a 0,819. Pero si lo trabajamos con dos cifras significativas, significa que esto es igual a 0,82, porque este es mayor que 5, el 9 es 5 más este número cambia. Entonces 0,82, y es lo que colocamos aquí, 0,82, y hacemos la operación de 8 dividido 0,82. Al hacer esta operación nos dice que esto es equivalente a 9,756, es decir, aproximadamente 9,76. Eso sería, ¿no? Aproximadamente. ¿Por qué? Porque este 6 hace que este cambie a 6, debido a que esto es mayor que 5, ¿no?
Entonces, así, trabajando con dos cifras significativas. ¿Qué son cifras significativas? Los dos decimales que hay acá me indican el número de cifra significativa, lo cual, esto quiere decir que si aquí tengo dos decimales, tengo dos cifras significativas. Eso es lo que nos indica. Bien, y de esa forma ya podrías hallar el otro lado. Ya el otro lado lo puedes hallar con el seno de 35 grados, y entonces eso sería de que para este caso tendríamos el valor de P, que sería igual a 8 dividido el seno de 35 grados. Identifica en la calculadora cuánto vale el seno de 35 grados y tendrías el valor de P que nos falta, ¿no? Bueno, entonces vamos a explicarte otra parte de nuestros ejercicios que tenemos. Bueno, entonces nuestro ejercicio nos dice que desde lo alto de un edificio de 24 metros, ¿sí?, de altura, este es nuestro edificio, está a una altura de 24 metros, desde aquí hasta acá, mides 24 metros, decimos 24 metros, vamos haciendo en este caso el dibujito para que nos ayude, y nos dice que una persona observa un automóvil con un ángulo de presión. O sea, si es un ángulo de presión, significa que la persona está ubicada en este punto y tiene un ángulo de depresión hasta de esta forma, ¿no? Este es el ángulo de depresión, ¿sí? Y ese ángulo de depresión es de 40 grados, ¿no? 40 grados. Entonces ya tenemos la hipotenusa, tenemos un lado y tenemos el otro. Este lado no nos da este lado, pero entonces, ¿qué nos preguntan? ¿A qué distancia? Aquí está el automóvil, así lo dibujamos, bien chévere. Entonces nos preguntan, ¿a qué distancia del edificio se encuentra el automóvil? Este es el edificio y este es el automóvil. Entonces nos preguntan por esta distancia de aquí hasta aquí, que no sabemos, ¿sí? Y entonces allí, ¿qué le vamos a dar? A este démosles un valor de A este démosles un valor de B y a este démosles un valor de C. ¿Significa esto? Esto significa que el ángulo, este es A, el ángulo A. Acá tenemos un ángulo B, y este es un ángulo C, que es recto, ¿no? Entonces, como es un ángulo recto y tenemos un lado y un ángulo, podremos hallar esta distancia teniendo en cuenta que tenemos que hallar estos dos, ¿sí? Y para relacionar el cateto B con el cateto A es la tangente, ¿no? Es la tangente. Entonces, para eso tendríamos que la tangente de 40 grados es igual al lado adyacente, en este caso, sobre el lado opuesto, ¿no? Entonces, el lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces sería A dividido 24, ¿no? Entonces, ahí diríamos que como está dividiendo, pasa acá a multiplicar, y tendríamos que A es igual a la tangente de 40 grados, diríamos que 24 por la tangente de 40 grados, ¿sí? Entonces, para eso necesitaríamos ubicar utilizando la calculadora, diríamos que nuestra tangente de 40 grados es, bien, nuestra tangente de 40 grados, aquí lo escribimos, tangente
de 40 grados es equivalente a 0,839, ¿no? 0,839, pero como estamos trabajando con dos cifras significativas, 0,84. Entonces reemplazamos nuestro valor y diríamos que es 24 multiplicado por 0,84. Hacemos la operación de ese valor y diríamos que es lo siguiente, que al multiplicar eso, 0,84 por 24 nos da un valor de 20,138. Por lo tanto, A es igual a 20,138, lo cual es aproximadamente 20,34, ¿no? 20,34, sí, trabajando con dos cifras significativas. Entonces, si nos preguntaron cuál es la distancia desde la base del edificio hasta donde está el carro, está a 20,14, diríamos que metros, ¿no? Como esto está en metro, pues entonces nos va a dar en metro allí. Y de esa forma es como es una ayuda para que podamos resolver todos los ejercicios que podamos relacionando y teniendo en cuenta el teorema de la tangente, el teorema en este caso, el teorema del seno, el teorema del coseno, nos sirven para poder hallar estos problemas, estas situaciones, problemas, porque en algún momento podrías estar en esta situación y necesariamente tendrías que hallar esos valores. No digas que no, algún día te tocaría y entonces tendrías ayuda de las matemáticas y podrías resolver esto. Bueno, amigos, denle like. Recuerden que les habló Juan Alberto Pineda.